Soy Nelson Corredor Trejo, docente, investigador, y esta clase no pretende ser un trabajo exhaustivo sobre el tema de la metodología de la investigación académica, sino tan solo un pequeño apoyo para el estudiante que necesita en poco tiempo saber cómo desarrollar un ensayo académico en las unidades curriculares que lo requieren como parte de su evaluación, o bien por interés personal. Por lo tanto, la explicación no está orientada a personas que conocen del tema, sino a todas aquellas que desconocen o tienen poca experiencia en cómo elaborar un pequeño trabajo de investigación documental. El objetivo general está fundamentado en dar a conocer qué es un ensayo académico, y los objetivos específicos están centrados en la definición de ensayo, establecer sus características principales, explicar su estructura, la que deben seguir para las composiciones escritas asignadas, y por último explicar los tipos de ensayos y su tipología textual. El ensayo académico es un tipo de composición que está escrita en prosa. Un ensayo académico analiza, interpreta o evalúa un tema. En otras palabras, el ensayo académico intenta resolver un problema por medio de argumentos. Este tipo de texto trata de responder una interrogante, respaldar una tesis por medio de la argumentación o exposición, como también motiva el pensamiento crítico de quien escribe este artículo, ya que incita al lector a buscar un problema y su posible solución. En cualquier diccionario se encuentran acepciones sobre el término ensayar. Una de ellas señala que ensayar es ejecutar partes o la totalidad de un espectáculo musical o teatral para prepararlo y dejarlo listo para su ejecución en público. Otra habla de realizar varias veces un mismo acto o conjunto de actos de una actividad para perfeccionar su ejecución. Asimismo, ensayar se puede definir como probar una cosa antes de darla por buena para ser usada. Y finalmente, otra definición dice que ensayar es hacer pruebas para determinar la calidad de un material, especialmente un mineral o el valor de un metal precioso. Sin embargo, el tema que nos ocupa aquí está enfocado en el arte de redactar ensayos sobre un tema en particular. De eso hablaremos en la primera clase de la unidad curricular Formación Crítica 1 del Programa Nacional de Formación en Informática que se imparte en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleber Ramírez. La palabra ensayo proviene del latín exagium. En primera instancia, este concepto puede ser entendido como la acción de ensayar, es decir, realizar pruebas o preparaciones para un espectáculo, tal como lo decíamos en la diapositiva anterior. La segunda definición que puede ser encontrada de la palabra ensayo se relaciona con un género literario. Este se reconoce por su carácter reflexivo y crítico, pero sin hacer uso del aparato erudito. Como pueden ustedes observar y leer en esta lámina, se presentan tres definiciones de ensayo. No obstante, a estas definiciones podemos agregar que un ensayo en el contexto de esta unidad curricular es una composición escrita en prosa, de extensión variable, en la que damos nuestras ideas y puntos de vista particulares sobre un tema que nos interesa o que nos está asignado. El ensayo se ha convertido en uno de los principales recursos intelectuales de la cultura moderna y se utiliza, entre otras cosas, para debatir las ideas más influyentes en una sociedad, para dar a conocer los últimos avances de la ciencia, para formar una opinión pública sobre temas relevantes o para producir discrepancias productivas sobre dichos temas. Para componer un ensayo necesitamos una idea que nos provea el tema a desarrollar. Para redactar un ensayo académico, un informe, una monografía, una tesis de grado, la lectura es un elemento imprescindible. Leemos para enriquecer nuestro vocabulario, adquirir nuevos conocimientos o reforzar y actualizar nuestros conocimientos previos. Es decir, la lectura es la base de toda escritura, necesaria para la investigación documental y la búsqueda de la información
relacionada con el tema a desarrollar en el ensayo académico. La argumentación clara y sistemática es uno de los aspectos esenciales de cualquier tipo de composición académica, en virtud de que está destinada a ser comunicada por vía escrita, y su lectura es el medio por el que sus destinatarios la pueden hacer suya y llegar a comprenderla. El texto mismo es quien habla, argumenta por su redactor. Los puntos de vista y las ideas que elaboramos a partir de la materia prima que nos rodea, por ejemplo, fenómenos naturales como el comportamiento de los genes, o culturales como libros, fotografías o creaciones, deben ordenarse o sistematizarse de manera que otros las puedan recibir y así incorporarlas o responder a ellas. Este dar y tomar es parte fundamental de la tarea erudita o intelectual y hace posible esta gran conversación conocida como civilización. Un buen ensayo debe mostrar que hay un intelecto, mente, que elabora o construye una tesis, punto de vista o argumento, fundamentándola o corroborándola con pruebas o evidencia, anticipando con destreza los contraargumentos u objeciones y planteando un desenlace o conclusión. Las características del ensayo académico varían según los requerimientos del modelo de cita y referencia que se esté utilizando. Sin embargo, como características generales, tenemos: todo ensayo académico hace uso de un lenguaje formal. Se escribe en tercera persona del plural o con voz neutra. Posee un contenido relevante y bien documentado, así como muestra una opinión propia, pero justificada con otras fuentes. El número de cuartillas de extensión varía según el desarrollo textual. Tengan presente que todo ensayo requiere de una introducción, un cuerpo, conclusiones y referencias bibliográficas. El ensayo desempeña un papel importante dentro del medio académico, ya que es considerado como un buen recurso para la evaluación del conocimiento adquirido por los estudiantes. Muchos profesores eligen este tipo de texto por ser ideal para evaluar, ya que motiva tanto la postura crítica del estudiante, así como demuestra los conocimientos adquiridos. Este tipo de texto es bastante flexible y se puede aplicar a todas las áreas de estudio e investigación. Un texto académico constituye una elaboración intelectual que busca abordar o profundizar alguna temática en particular de manera formal. Para presentar un buen escrito académico es necesario una adecuada estructuración, capaz de mostrar las diferentes partes de que consta cualquier manuscrito académico de manera rápida y eficaz. La estructura típica del ensayo académico consta de una introducción, un desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. La introducción sirve para presentar el propósito del ensayo, para mostrar de manera general el tema que se presentará en el desarrollo y para dar una breve noción al lector de la organización del texto. La introducción también sirve para presentar la pregunta que se intenta responder. Es necesario limitar el tema y enfocarlo en algún punto de interés para que llame la atención del lector. En el desarrollo se exponen los aspectos expuestos en la introducción, comenzando por los aspectos más generales del tema y terminando con los argumentos que sostienen la tesis que se expone. La organización de esta parte del ensayo depende del tema y de las intenciones del autor. Esta sección es la más importante del ensayo, no solo porque expone y argumenta la tesis, sino porque demuestra la capacidad de organización, exposición y argumentación del escritor. En las conclusiones se recapitulan las ideas principales que se expusieron en la introducción y en el cuerpo del ensayo. Se comienza haciendo un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que cierre la tesis expuesta por el autor y que responda a la pregunta que se planteó.
Finalmente, las referencias bibliográficas son una de las partes fundamentales del ensayo, porque es en ellas donde los argumentos, la información y las ideas se respaldan. Sin una bibliografía correcta, el ensayo puede no sostenerse. Las citas se sostienen en esta parte del ensayo. La bibliografía pueden ser libros, fuentes de internet, DVD, revista, tesis, multimedia, etc. La lógica es crucial en un ensayo y lograrla es algo más sencillo de lo que parece. Depende principalmente de la organización de las ideas y de la presentación. Para lograr convencer al lector hay que proceder de modo organizado desde las explicaciones formales hasta la evidencia concreta, es decir, de los hechos a las conclusiones. Para lograr esto, el escritor puede utilizar dos tipos de razonamiento: la lógica inductiva o la lógica deductiva. Sin embargo, sin que se pretenda la presentación de una serie de pasos rigurosos e inflexibles, se sugiere atender la siguiente secuencia en aras de lograr una buena composición escrita, en este caso un buen ensayo académico, tal como está expuesto en esta lámina. Muchos nos enredamos a la hora de hacer un ensayo, pero en realidad es muy simple. Sin embargo, debemos tener siempre presente que un ensayo se define como una composición literaria en la que damos nuestro punto de vista o interpretación sobre determinado tema humorístico, filosófico, social, de investigación, etc. A la hora de comenzar a hacer un ensayo, tenemos que recordar todo lo que sepamos sobre un determinado tema y empezar a dar nuestro punto de vista. Es bueno leer en actitud de trabajo, es decir, debemos hacer una lectura de estudio profunda para sustentar lo que se va a escribir. También debemos tener presentes los conectores, definidos como palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más inteligible para el receptor. Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos como orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Cuando se construye un texto, es necesario poner de manifiesto las relaciones lógicas que unen las distintas ideas para que nuestro interlocutor pueda interpretarlo correctamente. Una idea nueva puede añadirse para, por ejemplo, complementar, contradecir o reforzar otra anterior. Así pues, del adecuado uso que hagamos de los conectores dependerá que nuestro texto final sea coherente y de fácil comprensión. Los pasos para redactar un informe permiten establecer una secuencia lógica de las ideas, lo que implica coherencia e hilo conductor. Asimismo, las ideas deben ser claras, de fácil comprensión. Otro aspecto en el que debemos ser muy cuidadosos se relaciona con la ortografía y la puntuación correcta y adecuada. Existen varios tipos de ensayos, pero para efectos de esta unidad curricular, solo definiremos los que nos interesan. En este sentido, es oportuno señalar que el tipo de ensayo requerido para cumplir con las tareas asignadas en cuanto a redacción académica se refiere es el ensayo crítico, que muy bien puede ser argumentativo o explicativo, según el enfoque del escritor y la naturaleza del tema a desarrollar. El diccionario de la Real Academia del Español define criticar de la siguiente manera: juzgar de las cosas, fundándose en los principios de la ciencia o en las reglas del arte. Aprender a realizar una crítica significa pensar de manera razonada, acorde a un sistema y un orden. Muchas veces, una opinión puede no ser una crítica. Por ejemplo, si alguien le pregunta a Pedro lo que opina de una película y éste responde: ha sido mala, no me gustó. Es solo un simple parecer y no una crítica que ha sido elaborada detalladamente.
El ensayo crítico implica evaluar información, teorías, situaciones, y es una forma importante de analizar dicho contenido, planteando preguntas e información relevante. El ensayo argumentativo o crítico de la actualidad es fiel a sus orígenes, ya que se trata de un escrito académico que se basa principalmente en la opinión del escritor. Opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema polémico. Es verdad que este escrito tiene una buena dosis de reflexión, subjetividad y polémica. Sin embargo, también es necesario proporcionar evidencias de diversa índole que fundamenten las opiniones que se externan. Cabe mencionar que es un escrito cuya función no es tratar un tema de forma exhaustiva. Su principal función es reflexionar sobre un asunto, adoptar una postura, externar opiniones y justificarlas. Es decir, que un aspecto primordial del ensayo es proporcionar una perspectiva nueva y personal sobre un tema, sin olvidar el rigor que requieren los textos académicos, como lo son el uso de datos y las referencias documentales. Un ensayo es considerado expositivo cuando tiene por objetivo principal explicar algo, y es argumentativo cuando trata de convencer. Es fácil que estas dos características lleguen a estar mezcladas y por tanto existen ensayos expositivos argumentativos. Todo depende del escritor. Es él quien decide qué tono y estilo dará a su ensayo. Si prefiere hacerlo de una forma más didáctica y explicar mejor algún tema, utilizará un ensayo expositivo. Y si desea provocar una reacción en el lector, es decir, que éste se adhiera o no a su planteamiento, entonces escribirá un ensayo argumentativo. Las especificaciones o normas de presentación del ensayo están referidas a lo siguiente. Primero, deben colocar el logotipo de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Clever Ramírez, en la parte superior izquierda de la hoja. A su lado, los elementos de identificación, tal como se muestra en la diapositiva. Segundo, el título debe estar centrado en forma de pirámide invertida, en negritas, a 6 puntos y fuente Arial. Tercero, el autor debe ubicarse en la parte inferior de la hoja, margen derecho, alineado el texto a la derecha y finalmente el lugar y fecha centrados.